Habíamos quedado entonces en el video anterior que íbamos a hacer una tablita para ver si el rango efectivamente podíamos comprobar que era menos infinito 0. Entonces vuelvo a escribir el encabezado de la tabla, x y f de x, que vamos a poner valores negativos. Puede ser perdón, acá vamos a enter, menos 12.7, por ejemplo, menos 4, menos 1, el 0 por supuesto que es importante porque es el corte con el eje Y. Vemos que pasa para 2, para 10, para 30 y qué sé yo, un 60, ¿sí? Vemos entonces para estos valores, calculamos la tabla, vamos a hacer entonces que el programa calcule la función f en este punto, ¿sí? En el punto de la celda que tengo recién. Hago esto, me dice que vale 0, ¿sí? Veamos que es raro, veamos qué pasa para los otros valores. Arrastro como si fuese un Excel y fíjense que para los tres primeros me larga un valor de 0, para los otros sí me larga valores negativos. Pero nosotros sabemos, porque acabamos de analizar, que 0 no puede ser un valor posible porque 0 y igual a 0 es justo el eje X, es la asíntota. Lo que puede pasar acá es que está aproximada. Vamos a ir entonces a las opciones, en el redondeo, vamos a buscar unas cifras de redondeo que no sean 2, sino que sean, por ejemplo, en vez de 2 cifras, que sean 5 cifras. Ya hay algunos que empiezan a dejar de ser ceros. Evidentemente nos hace falta más opciones. Vamos al redondeo máximo que nos permite acá, que son 15 cifras decimales, y fíjense, efectivamente, para menos 22 no valía 0, ¿sí? Sino que era un número tan pequeño que en el redondeo desaparecía. Ahora fíjense que para el 60, es decir, para la función que es menos 0,7 por 4 a la 60, es un número enorme, no llega a aparecer, por más que yo abro y abro esta columna, no llega a aparecer la última cifra. Entonces es un número enormemente grande. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que los números y que los valores de x van creciendo, van hacia la derecha, los valores de y son cada vez más pequeños, tienden a menos infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es decreciente. Comienza en 0 y termina, ¿sí?, en menos infinito. Con esto podemos afirmar entonces que efectivamente el rango de la función, esta que tenemos graficada acá, es de menos infinito hasta 0, ¿sí? Vamos a cerrar por un momento esto y veamos para qué valores de P sucede esto. Para el valor de A era un valor A mayor que 1, ¿sí? Pero el valor de P era un valor negativo. Entonces veamos si yo hago el valor de P negativo más negativo, más pequeño, fíjense que sigue siendo decreciente, no cambia la forma de la función y como dijimos recién, va cambiando el punto de intersección con el eje Y, es decir, cambia la ordenada. En este caso no la podemos ver, pero si yo la muevo un poco la gráfica, la vuelvo a ver, sé que sigue cortándose con el eje Y se va a seguir contando siempre, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos resolviendo recién, ¿para qué valores de P y de A se cumple que el rango de F es menos infinito 0? Bueno, por ejemplo, para los valores de P, que estamos viendo acá, valores de P negativos, hacen que la curva que tiene un A mayor que 1 sea una curva con rango de menos infinito a 0. ¿Qué pasa si cambio el A y pongo un A que sea menor que 1? Fíjense, la curva ha cambiado de lugar, ¿sí? Ha cambiado de posición, como un espejo, digamos, pero sigue estando del lado negativo del eje Y, o sea que su rango sigue siendo menos infinito 0. Si volvemos a abrir la hoja de cálculo de nuevo para ver, fíjense que los números han cambiado, ¿sí? Ahora el número que corresponde al menos 60 es un número muy pequeño, fíjense, y los números muy muy grandes, pero con signo negativo, son los que corresponden a los números negativos. O sea que para este lado, la función viene del menos infinito y crece hasta llegar a 0. Pero nunca llega al 0 porque ya sabíamos que 0 era una asíntota, ¿sí? Entonces el codominio de la función, el rango específicamente, es de menos infinito a 0. ¿Y qué valores toma aquí P? Bueno, P toma valores negativos y A toma valores entre 0 y 1. Entonces, como conclusión,
podemos decir que una función de la forma p igual a p por a a la x, una función exponencial básica a la cual se le multiplica por una constante, va a tener un rango de menos infinito a cero cuando la p sea negativa, sin importar cuál sea la base. La base puede ser entre 0 y 1 o mayor que 1 y siempre la función va a tener un rango de menos infinito a cero, ¿sí? Y así van trabajando con cada uno de los apartados. Específicamente una de las chicas me preguntaba qué hacíamos con este. Acá hablaba de una función decreciente y ordenada el origen de f sea mayor que 1. Función decreciente ya vimos. Fíjense que en este caso la función acabo de mencionarles que es creciente porque viene de valores muy cercanos a menos infinito y va creciendo hasta que llega al valor 0, ¿sí? Esto lo vemos también en la tabla que teníamos acá. Este número es enormemente grande, pero negativo, se acerca a menos infinito y va haciéndose cada vez más cercano, menos 1,5, menos 0,7, se acerca cada vez más cerca del valor 0, pero por debajo del valor 0, ¿sí? Ahora bien, esta función entonces no es decreciente, es creciente. A medida que la x va para la derecha, la y va hacia arriba. Entonces lo que nos conviene poner a nosotros es la otra postura que teníamos recién, ¿se acuerdan? Tener una a, una base de la exponencial que sea mayor que 1 y vemos ahí que la función empieza para valores de x negativos tomando valores cercanos a 0 y esos valores se van alejando del eje x, es decir, toma valores negativos cada vez más grandes hasta que se acerca a menos infinito. Entonces, si a medida que la x va hacia la derecha, la y va hacia abajo, esta función es decreciente. Por lo tanto, estamos cumpliendo con una de las condiciones que pide el problema, que la función sea decreciente. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando p sea negativo y la f, cuando la p sea negativo y la a sea entre 0 y 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que la ordenada del origen de f sea mayor que 1? Bueno, entonces veamos. ¿Qué significa ordenada al origen? ¿Se acuerdan que la ordenada al origen era el corte con el eje, el corte con el eje y de la función? Entonces aquí vamos a escribir ahora un cuadro de texto. Les decía entonces vamos a escribir en el cuadro de texto la ordenada al origen para que la tengamos siempre clara, ¿sí? Entonces vamos a poner ordenada al origen, como ustedes sabían, les acabamos de recordar. La ordenada de origen tiene que ver con el punto de intersección con el eje Y, pero no es el punto completo, sino es solamente su coordenada Y, es decir, no es el valor de la X, sino el valor de la Y. Y entonces vamos a poner que aquí nos escriba solamente cuál es el valor que tiene la función cuando, este, cuando la X vale 0, ¿sí? Que es lo que teníamos puesto de este lado. En esta posición, la ordenada de origen vale menos 1,5, que es el valor que toma la coordenada y del punto de intersección con el eje y, ¿sí? Entonces ponemos eso, aparece aquí, la verdad que aparece muy pequeño, tomo la flechita, entonces me paro sobre esto, le pido que sea en negrita, que sea un poquito más grande la letra, así la podemos ver mejor. La voy a poner, no, qué cosa fea esta, vamos a ponerla ahí está más bonito. Y entonces vamos a tomar un color de texto más fuerte, ahí está. Entonces tengo el cuadro de texto bastante bien clarito. Voy a cerrar esto. Fíjense que la ordenada del origen es negativa, es menos 1,5 y lo que nos pedía el problema era que sea mayor que 1. Entonces, evidentemente, para que esto vuelva a tener una ordenada del origen mayor que 1, me tengo que ir para la parte de arriba del plano, es decir, tengo que hacer que esto crezca. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de poner una P negativa, vamos a poner una P positiva. Fíjense que en este caso la ordenada al origen, se me traba un poco la lengua, disculpen, la ordenada al origen es 2,4, es mayor que 1. Y entonces veamos si con esta posición yo puedo lograr cumplir con las dos condiciones. ¿Es decreciente y ordenada de origen mayor que 1? Veamos. Yo creo que ya no es decreciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a valores, a medida que la x crece, o sea que x va a la derecha, la y sube, es decir, la y crece. Las dos crecen. Entonces no es creciente, es decreciente. ¿Y qué base? Entonces, como ya moví la p, y sé que si la muevo a la p de nuevo,
me voy a ir a ordenadas al origen negativa, que no es lo que me pide, lo que me queda por mover es la base. Entonces a la base la voy a mover para la otra posición, que sería entre 0 y 1, y ahí consigo. En este caso, una ordenada al origen que sea mayor que 1 y a su vez la función decreciente. ¿Por qué decimos decreciente? Porque a medida que la x va hacia la derecha, la y va hacia abajo, la y decrece. Y entonces, ¿qué valores de a me permiten esto? Tiene que ser una a entre 0 y 1. Fíjense que si yo me quedo en ese pequeño espacio entre 0 y 1, la función nunca deja de ser decreciente, pero cuando yo muevo la p, miren cómo crece la ordenada del origen, ¿sí? Enormemente, y tiene que tomar valores de P positivos, por supuesto, para que esto suceda, ¿sí? Entonces podríamos decir que en general podemos tomar esas condiciones, ¿sí? Entonces la respuesta para el apartado 4 que pedía una de las chicas en el foro sería: para que la función sea decreciente y su ordenada al origen mayor que 1, tendrá que pasar que P sea mayor que 1 y A esté entre 0 y 1, ¿sí? P positiva mayor que 1. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos para la próxima. Chau, chau. Sigan estudiando y gracias por preguntar.